Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida a este momento que lo calificamos santo, sagrado, porque nos sentamos frente a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, para ser enseñados, para ser instruidos por ella, con la asistencia del Espíritu Santo, el Maestro que Dios nos ha dado, para enseñarnos su verdad que el Espíritu inspiró a los escritores sagrados. Oremos. Bendito Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de abrir tu palabra, escudriñarla, meditarla, pensar en ella, Señor, buscando el alimento espiritual sano que ella nos da para nuestro crecimiento en nuestra santificación personal. Oramos que el bendito Espíritu Santo, el Maestro que usted nos ha dado, Padre, abra nuestras mentes, ilumine nuestros corazones para comprender su palabra y seamos bien alimentados entonces por el estudio de su palabra, asistidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que hacemos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 8 y el versículo 13, que es el texto que vamos a estudiar ahora. Proverbios 8 y el versículo 13. Dice la palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Bien, comencemos el estudio de este versículo estudiando esta idea que aparece en él, el temor de Jehová o el temor de Dios. Miren, la primera parte del versículo 3 dice, el temor de Jehová o el temor de Dios. Bien, el temor de Dios en el sentido bíblico no es, escuchen, no es miedo. Sí, hay muchos que piensan que cuando la Biblia habla del temor de Jehová o de Dios, habla de miedo. No, el temor de Dios en el sentido bíblico no es miedo, sino una actitud de profundo respeto al Dios Santo. Y este profundo respeto al Dios Santo, al Señor de señores, al Creador del universo, incluye lo siguiente: la adoración a Dios vivo y verdadero, el amor con todo nuestro ser al Dios vivo y verdadero, el servicio al Señor o a Dios, la obediencia a sus mandamientos. Así que tengan presente, el temor de Jehová no es miedo, sino un profundo respeto al Dios Santo. Y este profundo respeto, repito, incluye la adoración a Dios, el amor a Dios con todo nuestro ser, el servicio al Señor, la obediencia a sus sagrados mandamientos. Leamos unos pasajes en esta relación. Vamos al Antiguo Testamento y leamos en Deuteronomio. Sí, vamos a leer en Deuteronomio. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 10.
¿sí? Deuteronomio capítulo 10, los versículos 12 y 20. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 20. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, versículo 12, ¿no? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Aquí aprendemos que el temor que pide a Jehová nuestro Dios implica andar en todos sus caminos, que son caminos santos, que lo amemos con todo nuestro ser, que sirvamos a Jehová nuestro Dios. ¿De qué manera? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma o con toda nuestra vida. Y el versículo 20 dice, de Deuteronomio 10, versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él solo seguirás. En Deuteronomio mismo, vamos al capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31 y leemos versículos 12 hasta el versículo 13. Deuteronomio 31, 12 al 13. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Bien, entonces, conclusión a este punto. El que teme a Dios o vive con el temor de Dios, respeta profundamente a Dios, ama a Dios con todo su ser, sirve al Señor y obedece sus mandamientos. Leamos a este respecto en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Y leemos versículos 28 al 30. Marcos 12, 28 hasta el versículo 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Así que el que teme a Jehová lo respeta profundamente y por eso lo ama con
todo su ser, como dice aquí la palabra del Señor. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, y leemos el versículo 8 y 9, que dice así. Primera a los Tesalonicenses 1:9, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y aquí está. Y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a quién? A Dios. ¿Con qué propósito? Para servir al Dios vivo y verdadero. Así que el que teme a Dios lo respeta profundamente y vive para servir al Dios que es el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de Él no hay otro Dios. Vamos a leer en Juan 14. Evangelio según Juan 14, y leemos primero versículo 15 y 21. Juan 14, 15 y luego el 21. Dice el versículo 14, ¿no? Que dice 15, perdón. Juan capítulo 14, hermanos. A ver, leemos el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el 15:10 de Juan leemos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se dan cuenta? Los mandamientos, guardar los mandamientos de Dios, dados por medio del Señor Jesucristo, que es también Dios, es una muestra de respeto a nuestro Dios. Y usted puede preguntarme, ¿cuáles son los mandamientos que yo debo guardar de Dios porque lo respeto a Dios? Bueno, están en todas las Escrituras. Sin embargo, tenemos los mandamientos principales de Dios que debemos guardar, que debemos obedecer. Se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20. Y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Aquí están los principales mandamientos del Señor, de Dios, que debemos guardar, que debemos obedecer porque lo respetamos, porque le tememos. Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienzan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otro mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Otro mandamiento: acuérdate del del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otro mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otro mandamiento: no matarás. Otro mandamiento: no cometerás adulterio. Otro mandamiento: no hurtarás. Otro mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último de los 10 mandamientos fundamentales: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa semejante a tu prójimo. El que tiene temor a Dios, de Dios, lo respeta profundamente. Y una cosa que hacen ellos es guardar los mandamientos de Dios. Y aquí en Éxodo 20, del 1 al 17, encontramos los mandamientos básicos, los mandamientos fundamentales. Así que miren, volvamos a nuestro texto: el temor de Dios. Ya hemos indicado que no significa tener miedo a Dios, sino profundo respeto, que incluye la adoración, el temor, el servicio al Señor, la obediencia a sus mandamientos. Y lo último, la obediencia a sus mandamientos. Hemos visto los principales mandamientos en Éxodo 20, del 1 al versículo 17. Bien, una vez que hemos examinado la idea de Proverbios 8:3, el temor de Jehová o el temor de Dios. Ahora, hermano, siguiendo en el mismo versículo, Proverbios 8:13, lo que es esencialmente el temor de Dios. Miren, hermanos, el temor de Dios, según Proverbios 8:13, es ¿qué cosa? Es aborrecer, es odiar el mal, es aborrecer, odiar el pecado en todas sus formas. Así que miren, la persona que tiene temor de Dios y por eso respeta profundamente a Dios, aborrece el mal, odia el mal. Así como Dios aborrece el mal, aborrece el pecado en todas sus formas, el que lo respeta a Dios tiene la misma conducta frente al mal. Aborrece el mal, odia el mal. Y lo que uno aborrece, se aparta de ellos.
Lo que uno odia se separa de ello. No tiene ninguna relación, ninguna vinculación con aquello que aborrece, con aquello que odia. Así que, esencialmente, el temor de Dios es aborrecer el mal, es odiar el mal. Y porque se lo aborrece y se lo odia, uno no tiene ninguna relación con el mal en ninguna de sus formas. Veamos algunos males que aborrece el que vive con el temor de Dios. Aquí en Proverbios 13, la segunda parte dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y aquí se señalan algunos males que aborrece, que odia el que respeta a Dios, el que teme a Dios. ¿Cuáles son? Aquí dice que el que respeta a Dios o tiene temor de Dios aborrece estos males o estos pecados: la soberbia, el orgullo, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino, aborrece la boca perversa. Sí, usted si teme a Dios, si tiene respeto por Dios, usted va a aborrecer la soberbia y el orgullo y no va a permitir que la soberbia y el orgullo tomen posesión de su corazón. La arrogancia, la altanería, usted va a odiar. El mal camino, el camino del pecado o de los pecados. Y la boca perversa, la boca que calumnia, la boca que miente, la boca que murmura, que acusa, que condena, la boca que habla lenguaje indebido, mis queridos hermanos, la boca que habla palabras malas, palabras soeces. Aborrece, odia el que teme a Jehová, el que respeta a Dios. Veamos otros males que aborrece, que odia el que respeta profundamente a Dios porque teme a Dios. Vamos a la primera carta a los Corintios. Sí, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y leemos desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículos 9 al 10. El apóstol Pablo dice a los hermanos de la iglesia que estaba en Corinto y nos dice también a mí, a nosotros, a usted: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que, de acuerdo con primera carta a los Corintios 6, 9 al 10, el que tiene temor de Dios, el que respeta profundamente a Dios, aborrece estos pecados que habla primera carta a los Corintios 9 a 10. Aborrece la injusticia, aborrece la fornicación, aborrece la idolatría, aborrece el adulterio, aborrece la homosexualidad, aborrece el robo, la avaricia, aborrece la borrachera, aborrece el maldecir, aborrece
la estafa, si aborrece la estafa. ¿Cómo está usted con estos pecados? ¿Aborrece usted la injusticia? ¿Aborrece usted la fornicación? ¿Aborrece usted la idolatría? ¿Aborrece usted el adulterio? ¿Aborrece usted la homosexualidad? ¿Aborrece usted el robo, la avaricia? ¿Aborrece usted la borrachera, la maldición, el maldecir? ¿Aborrece usted la estafa? Si usted tiene temor de Dios y respeta profundamente a Dios, aborrece la injusticia, la fornicación, la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, el robo, la avaricia, la borrachera, el maldecir, la estafa. Y si usted teme a Jehová y por eso usted lo respeta, entonces usted usted tiene que odiar todos estos pecados, aborrecerlos. Y si usted los odia y aborrece, usted se mantiene en cuanto a práctica de estos pecados alejado interiormente y exteriormente. Usted no los tolera ni en sus pensamientos, ni en sus deseos, ni en sus intenciones, ni tampoco los tolera en su conducta, en las acciones que usted toma. ¿Por qué? Porque usted es una persona que teme a Jehová y por esto usted respeta profundamente a Dios. Muy bien, una vez que hemos visto el segundo punto, lo que es esencialmente el temor de Dios, a aborrecer, odiar el mal, el pecado en todas sus formas. Vamos a ver este otro punto. Veamos los resultados por odiar el mal, porque vivimos con el temor de Dios, porque vivimos respetando profundamente a nuestro Dios. Bien, vamos a ver algunas consecuencias de esta conducta nuestra. A ver, vamos al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías. Y leemos en el capítulo 1, versículo 15. Y aquí en Isaías luego vamos a leer en el 59, versículo 1 al 3. Leamos Isaías 1:15. ¿Qué dice? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mis queridos hermanos, cuando uno anda respetando a Dios y vive una vida limpia, interiormente y exteriormente, una vida limpia en sus pensamientos, en las intenciones, en los deseos de su corazón y en conductas determinadas que son malas, uno de esa manera tiene una bendición, que las oraciones que nosotros hacemos, Dios las oye. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque vuestras manos, vuestras vidas están llenas de pecado, llenas de maldad. En Isaías 59, vamos a ver ahora. Isaías 59
y vamos a leer versículos 1 al 3. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Se dan cuenta? Que han hecho las iniquidades, los pecados en los que anda el pueblo de Israel, que han hecho ocultar de ellos el rostro de Dios para no oír sus oraciones, porque sus manos, sus vidas están, como dice aquí, contaminadas de sangre. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios y lo respetamos y guardamos sus mandamientos, ¿qué va a pasar? Dios oye nuestra oración, Dios oye nuestras oraciones. Vamos a la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 6. Y leemos el versículo 10. Leamos 9 otra vez también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, o no entrarán en el reino de Dios. Mas cuando una persona teme a Dios, y porque le teme a Dios, respeta a Dios, mis queridos hermanos, esa persona será un heredero real, verdadero y seguro del reino de Dios. Ingresará victorioso en el reino de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 19. Mateo 19, versículos, Mateo 19, versículo 16 hasta el versículo 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, o sea, la vida eterna, ¿qué debes hacer? Guarda los mandamientos de Dios. La persona que tiene temor de Dios y por eso respeta a Dios, guarda los mandamientos de Dios, ¿y qué pasa? Será un heredero de la vida eterna, de la vida que nunca se acaba, que nunca termina, que se vivirá a su plenitud, la vida eterna en el cielo, en la presencia de Dios. Vamos a la primera carta de Juan.
Sí, la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 21. Dice: amados, ¿sí? 21 al 23. Primera carta de Juan 3, 21 al 23. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Noten, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cuando una persona teme a Dios, respeta a Dios, miren, guardando su palabra, guardando su mandamiento, Dios le dará a ese hombre, a esa mujer, lo que le pide a Dios. Miren, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Dios. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y de esa manera hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nosotros hacemos las cosas que son agradables de Dios y cosas que son agradables de Dios están expresadas en sus mandamientos que nosotros guardamos, entonces cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Pero noten, cualquier cosa que pedimos a Dios la recibimos a Dios porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Dios. Y escuchen, y la persona que guarda los mandamientos de Dios y así hace las cosas que son agradables delante de Él, siempre va a pedirle a Dios cosas buenas, cosas que son conforme a su voluntad, cosas que Él quiere darnos para bendecirnos a nuestra vida. Amén, hermanos. Así es. Primera carta de Juan, el capítulo 2. Primera carta de Juan 2, 3 al 6. Primera carta de Juan 2, 3 al 6. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o cuando venga el Señor Jesús, ¿no?, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido a Cristo. Entonces, todo aquel que permanece en Cristo no peca.
porque anda practicando los mandamientos de Dios, los mandamientos de Cristo, anda haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Que dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, cuando uno teme a Dios, hermanos y amigos, sí, cuando uno teme a Dios y por ello respeta a Dios, y una de las manifestaciones de respetar profundamente a Dios, guardar sus mandamientos, entonces, ¿qué va a ocurrir? La persona conoce a Dios. Lo conoce espiritualmente, no lo conoce físicamente, ¿verdad? No lo conoce a Dios, sino espiritualmente. El que no teme a Dios, el que no respeta profundamente a Dios y peca, ese revela, que dice el versículo el 6, ese revela que no le ha visto a Dios y no le ha conocido a Dios. Ahora, el conocimiento que se tiene entonces de Dios no es material, no es físico. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios es espíritu y como tal es invisible al ojo humano. Entonces, el que ve a Dios porque lo respeta a Dios, conoce a Dios en el sentido espiritual. Ahora, también la doctrina bíblica dice que Dios es espíritu, ¿no? Y dice que el Dios que es espíritu y es invisible al ojo humano, porque no es materia, no es material, la Biblia dice que nosotros podemos conocer a este Dios. ¿Y cómo? Conocemos a Dios en Jesucristo, el Verbo que se hizo carne. Vamos a leer en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1. Juan capítulo 1, y leemos unos versículos del 12 y al 18. El Evangelio según Juan capítulo 1, desde el 11 hasta el 18. ¿Listos, hermanos? Juan 1, del 11. Dice, a lo suyo vino, hablando de Cristo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y escuchen lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Noten, el unigénito Hijo que está en
en el seno del Padre, Él le hará conocer. El Verbo que se hizo carne, que participó de nuestra carne y de nuestra sangre, sin pecado, y que era Dios, Él vino para que nosotros veamos, conozcamos al Padre Celestial. Entonces, ¿qué es la doctrina? Que nosotros conocemos al Dios que es Espíritu en la persona de su Hijo Jesucristo. Porque Él es Dios. El Señor Jesús dijo una vez, yo y el Padre somos uno. Esencialmente somos uno porque el Padre y yo somos Dios, somos divinos. Entonces, si usted quiere ver a Dios, conocer al Dios invisible, ¿qué debe hacer? Usted debe estudiar la vida del Señor Jesucristo. Y la vida del Señor Jesucristo está expresada, registrada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿cómo habló el Señor? Habló como el Padre. ¿Cómo enseñó el Señor Jesús? Enseñó como el Padre Celestial. ¿Cómo amó el Señor Jesús? Como amó o ama el Padre Celestial. En la conducta, en el comportamiento, en el vivir de Cristo, usted ve al Padre Celestial, usted ve a Dios. Así que tenemos un buen reto: conocer a Dios, que es Espíritu. Estudiemos la vida de Jesús en los 4 evangelios y allí vamos a saber quién es Dios, lo que piensa, cuál es su voluntad, cuáles son sus sentimientos, cuál es su ser. Interesante, ¿no? Bien, el que tiene temor de Dios y por eso respeta a Dios es una persona que tiene prosperidad. Vamos al libro de Deuteronomio. Sí, Deuteronomio, el capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 hasta el versículo 28. He aquí, dice Moisés en Deuteronomios 11:26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces miren, cuando uno tiene temor de Dios, respeta a Dios y por eso uno guarda su palabra, guarda sus mandamientos, va a tener sobre su vida la bendición de Dios. Va a ser una persona bendita de Dios, bendita de Jehová. Sí, hay prosperidad por la bendición de Dios para el que guarda los mandamientos de Dios, porque teme a Dios, porque respeta a Dios, guardando sus mandamientos. Y esto encontramos en el libro de Josué. Después del libro de Deuteronomio, vamos a leer en el libro de Josué, el capítulo 1, versículos 6 a 9.
Dice Dios a Josué, Josué 1:6 al 9, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a su padre que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Aquí está, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, noten, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas, vas a ir con la bendición de Dios, y donde está la bendición de Dios sobre tu vida, en todo lo que tú emprendas y hagas, tendrás prosperidad. Bueno, mis queridos hermanos, en este estudio bíblico, explicando, comentando el libro de Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hemos tratado 3 puntos. En primer lugar, hemos visto el temor de Dios. El que teme a Dios respeta a Dios, ¿verdad? Respeta a Dios. En segundo lugar, hemos visto lo que es esencialmente el temor de Dios. Esencialmente, el temor de Dios, según Proverbios 8:13, es aborrecer el mal, es odiar el mal. Y como ya dije anteriormente, lo que uno aborrece y odia, uno se aparta. Uno no tiene ninguna comunión con eso. ¿Por qué? Porque teme a Dios, respeta a Dios, y entonces odia y aborrece el mal como Dios odia y aborrece el mal. Y en tercer lugar, hemos visto los resultados del temor de Jehová, o el temor de Dios. Esencialmente, hermanos, el que teme a Dios y respeta a Dios, guardando su palabra, guardando su mandamiento, y de esa manera hace la voluntad de Dios, escuchen, esa persona vive siempre y en todo lugar, todos los días de su vida, bajo la bendición de Dios. Y el que vive siempre bajo la bendición de Dios, hermanos, tendrá prosperidad en todo lo que emprenda y en todo lo que haga en esta vida. Finalmente, hermanos, leamos en el Salmo 23, el último versículo que vamos a leer. El Salmo 33, versículos 18 al 19. El Salmo 33, 18 al 19. Dice la palabra de Dios: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre.
Así que el ojo de Jehová, omnipresente, está sobre los que le temen a Dios, los que respetan profundamente a Dios, y por eso aborrecen el mal en todas sus formas. Y Dios entonces nos libra sus almas de la muerte, y Dios le da vida en tiempo de hambre, en tiempo de necesidad como el hambre. Quiere el Señor que la palabra que hemos estudiado nos anime, nos exhorte a vivir con el temor de Dios, aborreciendo el mal, para que vivamos bajo la bendición de Dios. Y no se olviden, vivir bajo la bendición de Dios es vivir teniendo prosperidad en lo espiritual, en lo material, en lo corporal, en el vivir diario. Y donde está presente la bendición de Dios, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay lo mejor que un ser humano puede recibir y tener en esta tierra. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por su palabra. Señor, oro porque el Espíritu Santo despierte en nosotros el temor de Dios, el temor a usted, Dios, para odiar, para aborrecer siempre el mal, el pecado en todas sus formas. Y esto traiga la permanente bendición suya en lo espiritual, en lo material y en nuestro diario vivir aquí en esta tierra. Padre bendito, gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que puede estimular en nuestros corazones el temor a Dios, el temor a usted, para aborrecer el pecado y vivir entonces bajo su bendición todos los días, en todo lugar y en todo momento de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oro. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias al Señor por el tiempo que hemos pasado estudiando su santa, su bendita y poderosa palabra. Dios mediante, el próximo domingo, si el Señor lo permite y lo quiere, 10 minutos para las 11, estaremos en la casa donde se reúne la iglesia del Dios viviente, usted y yo, para tener el culto de adoración, de alabanza, de predicación de la palabra de Dios, para tener comunión los unos con los otros como hermanos en Cristo, y todos juntos tener comunión con nuestro buen Padre Celestial. Que la gracia del Señor, rica y multiforme, los bendiga. Y recuerden, la clave para que la gracia de Dios lo bendiga, me bendiga, es que respetemos a Dios, temamos a Dios, aborreciendo el mal, para traer la bendición de Él sobre nosotros. Amén.